Buenos días, tardes, noches, maestro. Mi nombre es Mario Gabriel Carrera Líbana y el día de hoy me tocará exponer el tema calor y temperatura de Física 2. El origen del concepto inicial temperatura proviene de las sensaciones fisiológicas que tenemos del calor y frío. Energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. Las investigaciones hechas por Hall y Mayer sobre la conservación de la energía respaldaban la idea de definir el calor como una forma más de energía. El calor no solo aumentaba la temperatura o modificaba el estado físico de los cuerpos, sino que además podía contribuir a moverlos, realizar un trabajo y más. Las máquinas de vapor que se desarrollaron a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX eran muestra de esta aplicación. ¿Por qué se dice que la transferencia de energía térmica es de un cuerpo más caliente a uno frío? Bueno, cuando tocas un objeto caliente como una taza con café recién hecho, la energía térmica pasa de la taza a tu mano. No obstante, si tocas un cuerpo frío como un trozo de hielo, la energía térmica pasa de tu mano al hielo. Por esta situación decimos que la transferencia de energía térmica es de un cuerpo más caliente a uno más frío. La cantidad que expresa qué tan caliente o frío está un cuerpo se llama temperatura, y la transferencia de esta temperatura se llama calor. No debes confundir los términos calor y temperatura. Mediante el tacto, distingue qué objeto está más caliente o cuál más frío. Sin embargo, la comparación de temperaturas por este sentido solo proporciona una idea cualitativa. Para que la temperatura sea considerada como un parámetro físico, es necesario que puedas medirla y como sabes, la temperatura se mide con termómetros. Sin embargo, el termómetro no fue el primer indicador físico de la temperatura, ya que en el año 1592, Galileo construyó el primer indicador de temperatura conocido como termoscopio, el cual estaba formado por una bola de vidrio hueca y un tubo estrecho soldado a esta. Se calentaba la bola con las manos y el extremo del tubo se sumergía con el agua contenida en una especie de vaso, dando una medida de la temperatura ambiental. El termoscopio indicaba el aumento o disminución de la temperatura de acuerdo con el desplazamiento del nivel del agua. Por desgracia, este instrumento dependía de la presión atmosférica. La idea de Galileo de juzgar variaciones en la temperatura por las variaciones de otras propiedades de los cuerpos se conservó cuando se pasó el termoscopio al termómetro. Cualquier propiedad de la materia que cambie con la variación de la temperatura puede utilizarse en la construcción de un termómetro y se llama propiedad térmica. Las escalas de los termómetros que se conocen hoy en día, por ejemplo, el termómetro mencionado con anterioridad, el cual se utilizaba para determinar la temperatura cuando te enfermas, se considera lo siguiente en este tipo de termómetro. Su escala se basa en una observación que hizo Andrés Celsius. Él tomó como referencia el punto de fusión del hielo rotulado como 0. Por otro lado, el punto de ebullición del agua rotulado, 100. Y posteriormente dividió su escala en 100 partes iguales, y a cada parte le llamó grado centígrado. Es por eso que la lectura de este tipo de termómetros se hacen en grados centígrados, o Celsius, que son lo mismo. Esto lo hizo a una atmósfera de presión. No obstante, no es la única escala de medición. Si alguna vez se ha observado reportajes del clima de otros países o se ha tenido la oportunidad de ver termómetros de Estados Unidos,
se puede observar que cuando ellos hablan de temperatura, lo dicen en grados Fahrenheit. Esto se debe a que otro científico llamado Gabriel Fahrenheit, por las mismas fechas, determinó su escala tomando otros puntos diferentes. Uno fue el punto de fusión de una mezcla de cloruro de amonio, cloruro de sodio y hielo fundente. El otro fue la temperatura del cuerpo humano. Al primer punto le atribuyó un valor 0 y al segundo 100. Dividió también en 100 partes iguales y llamó a esta escala grados Fahrenheit. Cabe recalcar en la escala Fahrenheit el punto de fusión del agua es de 32 grados y el de ebullición es de 212 grados. Una diferencia de 1,8 grados Fahrenheit equivale a la de 1 grado centígrado. Para convertir grados centígrados a grados Fahrenheit se utiliza la siguiente fórmula. Problema número 1. Convertir 30 grados centígrados a Fahrenheit. Paso 1. Escribe la fórmula de conversión. Paso número 2. Sustituir el valor en grados centígrados. Y paso número 3. Resolver. Y la fórmula para convertir grados Fahrenheit a grados centígrados se utiliza la siguiente fórmula. Bueno, la temperatura lo es casi todo en ingeniería. Todo viene influido por la temperatura. El calor es diferente. El calor es una energía y como tal se aprovecha en centrales que la ingeniería industrial diseña. Centrales nucleares, térmicas, solares, etc. La ingeniería industrial tiene muchas salidas y te diría que en todas se encuentran con la temperatura y calor. No solo ahí, sino que también en la vida cotidiana. Además, es importante poder transformar valores de temperatura, porque existen diversas unidades de medidas de medición, cada una con sus propios rasgos y utilidades. Para el área implementada, por ende, es importante en muchos casos determinar qué temperatura es un determinado elemento expresado en otras unidades. Las temperaturas son continuamente expresadas en escalas Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Ejemplos de casos cotidianos son cuando se refrigera una comida y se sugiere que se mantenga una determinada temperatura bajo una escala. Cuando se utiliza aire acondicionado en un lugar y este expresa la temperatura en grados Celsius, cuando el termostato nos indica la temperatura que hace en una casa y por ejemplo en los Estados Unidos se expresa en grados Fahrenheit. Conducción. Transmisión de calor por contacto sin transferencia de materia. Convección. Transmisión de calor por la transferencia de la propia materia portadora del calor. Radiación. Transmisión de energía por medio de la emisión de ondas electromagnéticas o fotones. Como se puede observar durante toda la exposición, el calor y la temperatura son cosas distintas, pues el calor lo podemos definir como la energía total del movimiento molecular de un cuerpo, un proceso donde el calor depende del número, tamaño y tipo de partículas
partículas, mientras que la temperatura es la medida de esta energía.